Buen día. En este video vamos a explicar todas las generalidades acerca del átomo, la definición, sus partes principales, sus partículas, electrones de valencia y lo más importante dentro de la investigación de lo que es el átomo. Vamos a empezar primero. Como ustedes pueden ver en la imagen, nada más átomo. Hay muchas definiciones de lo que es el átomo. Si nos vamos a las definiciones más antiguas, los primeros filósofos decían que el átomo era la partícula más pequeña, indivisible e indestructible que formaba parte de toda la naturaleza. Con las investigaciones de los científicos, se ha llegado a la conclusión, debido a esas experimentaciones que realizaron, que el átomo, su definición va a variar, pero tiene el mismo significado. Es la partícula más pequeña, divisible de un elemento y que está formado por un núcleo y por los niveles de energía. Como lo vamos a ver en estas imágenes, que poco a poco vamos a ir explicando y presentando todo referente al átomo. Ya tenemos el concepto de lo que es el átomo y ahora vamos a ver las partes principales del átomo. Las partes principales del átomo son dos, como están viendo en las imágenes que estamos sumando poco a poco para que sea una explicación más sencilla. El núcleo, el corazón, el centro del átomo. Todos los átomos tienen un núcleo. Como lo pueden ver en esa imagen, una esfera de color amarillo. Y posteriormente estamos viendo unos pequeños círculos que pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que todos ustedes ya conocen y que se le llaman niveles de energía u órbitas o capas. Quiere decir que las dos partes principales de un átomo es el núcleo y los niveles de energía. Ahora vamos a hablar de las partículas que se encuentran dentro del átomo. Una partícula que se encuentra en el núcleo se llama protón o protones, que tienen carga positiva. Y la otra se llama neutrones o neutrón, que tiene carga neutra. Esas dos partículas se encuentran dentro del átomo de los elementos químicos. Y en los niveles de energía se encuentran unas pequeñas partículas que, como ustedes lo están viendo, son de color rosa en esta imagen que estamos presentando, y que se encuentran girando en los niveles de energía u órbitas. Esos electrones tienen carga negativa. Como podemos ver, ya tenemos
las partes principales del átomo, que es el núcleo y los niveles de energía. Tenemos las partículas, que son los protones, y los neutrones, que van dentro del núcleo. Y las partículas que se encuentran girando en los niveles de energía u órbitas llamadas electrones, que tienen carga negativa. Es lo más elemental y básico acerca del átomo. En la siguiente imagen vamos a empezar a explicar individualmente cada una de las partes y de las partículas. Primero empezamos con el núcleo. Ya habíamos hablado del núcleo y que el núcleo es el corazón, es la parte medular, la parte central de todos los átomos, de todos los elementos que se conocen actualmente. El núcleo tiene carga positiva, porque recordaremos, como en la imagen que presentamos, el núcleo tiene dos partículas que son los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra. Por eso ahí se da una pequeña explicación de que el átomo es el centro, es positivo por las partículas que tiene y que posee la masa o la totalidad de la masa de los átomos. Recordar que la existencia del núcleo nos la dio a conocer Ernest Rutherford cuando hizo aquel experimento con las laminillas de oro y que rayos alfa, que son de carga positiva y que chocaron y que se rebotaron, y se llegó a la conclusión que habían chocado con una parte central, que el átomo tenía una parte central, que era el átomo. Las partículas, como ya lo vimos, y como lo estamos viendo en la imagen, son dos partículas que están dentro, que son los protones positivos y los neutrones carga neutra. Los protones y los neutrones se les llama nucleones. ¿Por qué se les llama nucleones? Porque están dentro del núcleo precisamente. Por eso se les llama nucleones, por estar dentro del núcleo. Y también se les da la información quiénes fueron los descubridores de dichas partículas. Neutrones, James Chadwick, y ya sabemos que los protones, Ernest Rutherford. Aquí vamos a adelantarnos un poquito, pero es importante este concepto. Bueno, entonces entendimos claramente lo que son los nucleones. Todos los núcleos de los átomos, así se le llama a esas partículas que se encuentran dentro del núcleo, que son los protones y los neutrones. Ahora, es importante la observación que voy a explicar. Precisamente a la suma de los protones más neutrones se les llama masa atómica. Todos los átomos de los elementos que forman la tabla periódica larga tienen masa atómica. Esta masa atómica la podemos localizar
dentro de la tabla periódica larga, como lo van a observar en este momento en la imagen que estamos proyectando del magnesio. Todos los elementos químicos en la tabla periódica tienen un cuadrito, y en ese cuadro está el símbolo y hay unos números. Nos estamos adelantando a la explicación de este concepto. El número, como ustedes pueden observar que está en la parte superior izquierda, se le llama número atómico. Nosotros hablamos de masa atómica, no de número atómico. Más sin embargo, se lo estamos explicando para que tengan cierta información, porque lo vamos a manejar dentro de unos conceptos. Y ahora sí, regresamos a la masa atómica. Es la suma de protones más neutrones. ¿Dónde lo localizamos? Los localizamos en la parte superior derecha de esos cuadritos de los que hemos hablado, de los elementos químicos. Está esa cantidad de masa atómica en la parte superior derecha o debajo de donde está el símbolo del elemento. Generalmente son las dos posiciones donde pueden encontrarse la masa atómica de los elementos que están en la tabla periódica. Parte superior derecha, masa atómica. Parte superior izquierda, número atómico. Pero a nosotros ahorita nos importa la masa atómica. ¿Por qué la masa atómica? Porque estamos hablando del núcleo y sabemos que esas dos partículas al sumarse nos van a dar la masa atómica. Y que la masa atómica la podemos distinguir del número atómico nada más por la localización, porque uno está a la izquierda y uno está a la derecha o debajo del símbolo. Y también por otra característica más. El número atómico son dígitos enteros, completos. 5, 12, 18, 25, 95, 94, 86. En cambio, la masa atómica del cual estamos hablando tiene enteros y aparte tiene décimas, centésimas y milésimas. Quiere decir que después del entero pueden tener 2 o 3 números más o cifras más después del punto. ¿Sí? De ahí viene la explicación también de la diferencia que hay. Ahora, para terminar el tema del núcleo, en la tabla periódica viene el número atómico, masa atómica, valencia y otras cosas más. Configuración electrónica, números de oxidaciones, etc. Pero no nos dan información de los neutrones que se encuentran dentro del núcleo. Pero nosotros podemos obtenerla. ¿Cómo? A la masa atómica le vamos a restar el número atómico. Y el resultado de esa resta es la cantidad de neutrones que tiene el átomo. Como ustedes pueden ver, así se obtiene la cantidad de neutrones. Les van a poner ejercicios. Cuántos protones, cuántos neutrones, su masa atómica, su número atómico, ya cuando tengan toda la información de la tabla periódica. Y ahí es donde van a aplicar esta información. ¿Cómo voy a obtener los neutrones? Le resto a la masa atómica el número atómico y obtengo los neutrones. Pero para que vean qué tan importante todo es esto acerca del núcleo. Partículas, quién lo descubrió,
los nucleones, quiénes son, qué es la masa atómica, cómo se obtienen los neutrones, etc. Y continuamos con la otra parte importante del átomo, los niveles de energía u órbitas o capas estacionarias. Recordar que según el modelo de Bohr, tenemos un núcleo, como lo están viendo en la proyección, lo están observando. Tenemos un nivel de energía, tenemos otro nivel de energía más, observen la proyección, y tenemos otro nivel más. En total son 3 círculos, 3 niveles de energía, o también llamadas órbitas o capas concéntricas que se encuentran en los átomos. Esos son los niveles de energía. Ya vimos el núcleo, sus partículas, protones y neutrones. Ahora estamos viendo los niveles de energía. ¿Cuántos puede tener un átomo? Puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, 4, 5, 6, 7. Bien, seguimos. Después de todas las explicaciones que dimos acerca del núcleo, nos sigue otra parte importante acerca de lo que es los niveles de energía, o de lo que son los niveles de energía u órbitas. Ya vimos el núcleo, ya dimos sus características. Ahora nos toca explicar los niveles de energía. ¿Qué son los niveles de energía? Son unas pequeñas esferitas que se encuentran fuera del núcleo y donde se localizan los electrones. Todos sabemos las partes principales del átomo. Como podemos ver, hay un núcleo. Esas pequeñas ruedas que estamos observando en la proyección nos dan a entender que son los niveles de energía o capas. En este caso estamos poniendo únicamente 3. Esas 3 capas o esas 3 órbitas o niveles de energía las tienen todos los átomos. La única diferencia que hay es que algunos pueden tener una capa o un nivel de energía, pueden tener 2 niveles de energía, pueden tener 3 niveles de energía, 4, 5, 6 o 7. Esa es la diferencia y la cantidad de electrones. Los niveles de energía y la cantidad de electrones hacen la diferencia entre los elementos que forman o que se encuentran en la tabla periódica. Ahora, dentro, como lo podemos ver, de esos niveles energéticos se encuentran unas partículas de carga negativa y que se encuentran girando alrededor de ellas. Lo podemos ver en esta proyección, cómo esas pequeñas esferitas azules están ubicadas en cada uno de los niveles de energía. Todo es un ordenamiento. No vayan a pensar que todos los electrones pueden estar todas en el primer nivel o todas en el segundo o todas en el tercer nivel. En este caso, pero como ya habíamos hablado, como ya habíamos explicado, hay un orden. ¿Cuántos electrones tiene la primera capa? ¿Cuántos la segunda? Y así sucesivamente, que posteriormente explicaremos más adelante. Seguimos. Esas partículas negativas se llaman
electrones y que tienen carga negativa, como lo hemos explicado. Nos adelantamos para la explicación siguiente. Según el modelo de Bohr, y aquí pongan mucha atención, el modelo de Bohr, si les piden representar X elemento con un modelo de Bohr, es un núcleo, como lo pueden observar, unos niveles de energía y los electrones. Así es como se representa el modelo de Bohr, porque les van a pedir más adelante el modelo de Lewis para hacer unos ejercicios cuando se empiecen a explicar los enlaces. El modelo de Bohr nos dice, para representarlo, su núcleo, sus niveles de energía, sus electrones que se encuentran en los niveles de energía y los protones y los neutrones que se encuentran dentro del núcleo. En el modelo actual, como podemos ver en la explicación, se encuentran lo mismo que Bohr, nada más con algunas variables, como cuáles, que el de Bohr dice que son los niveles y que en el modelo actual menciona que existen dentro de esos niveles unos subniveles, que son 4, el subnivel S, el subnivel P, el subnivel D y el subnivel F. Esos subniveles, cada uno de ellos tiene una forma específica. El subnivel S es redondo, por eso es que todos los átomos se nos ha presentado como una rueda, o 5, 6 o 7 ruedas fuera del núcleo. Pero además de eso, el subnivel P tiene una forma de cacahuate o de 8. El subnivel D tiene una forma de trébol. Y el subnivel F tiene formas más complejas. Esa es la explicación del modelo actual. Por eso el modelo de Bohr es importante como todos los anteriores, pero la explicación es esa, por los subniveles. Y ya para terminar esta explicación de los niveles de energía, vamos a presentar la misma imagen o proyección que la anterior. Hay un cuadro en la tabla periódica, vemos y vamos a localizar ahora sí donde encontramos la masa atómica, el número atómico. Recordar que con anterioridad ya habíamos hablado del número atómico, que se encuentra en la parte superior izquierda de cada cuadro que forma o que tiene los elementos químicos en cuestión. Y en la parte superior derecha habíamos quedado que era la masa atómica. Ahora, ¿por qué es importante los niveles, aquí en los niveles, saber el número atómico? Bueno, es importante, como lo pueden ver en la breve explicación que se está presentando. ¿Por qué? Porque el número atómico nos indica la cantidad de protones y de electrones que puede tener un átomo. Es decir, siempre que tenga una cantidad determinada de protones, va a tener la misma cantidad de electrones. Un ejemplo. Un elemento químico tiene 18 protones. Su número atómico sería 18. Y por lo tanto va a tener también 18 electrones. Por eso la definición del número atómico es, como ustedes pueden observar en la proyección, que es el número de protones y de electrones que se encuentran en un átomo. Y se reconoce con la letra Z. Y además tiene la función de ordenar en la tabla periódica a todos los elementos químicos
por su número atómico. ¿Dónde lo localizamos? En la parte superior izquierda. Y la última explicación, como lo pueden ver en la primera título que les estoy agregando a esa proyección: capas y electrones de valencia. ¿Qué son las capas y electrones de valencia? Ahora vamos a empezar inverso. Primero empecé poniendo el dibujo del núcleo y después los niveles. Ahora va a ser inverso. Ahora vamos a poner el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel. 3 niveles de energía, o capas o órbitas, que es la explicación de la imagen anterior. Y después colocamos el núcleo. Y ahora sí ya tenemos un átomo con todas sus partes principales. Pero a nosotros nos interesa básicamente qué es la capa de valencia. La capa de valencia es la capa más externa que tiene un átomo. Para que me entiendan un ejemplo, si el átomo tiene 3 niveles o 4 niveles de energía, se le llama capa de valencia a la cuarta capa. Cuarta capa. A ese se le llama capa de valencia. Si tiene 6 niveles de energía, será la sexta capa. Y ahora vamos con la definición de qué es un electrón de valencia. Ustedes pueden observar cómo una esferita roja está en el tercer nivel de esa imagen, de esa proyección. La capa de valencia sería la tercera, porque es la más externa, es la última. Ahora, ¿qué son los electrones de valencia? Los electrones que se encuentran girando precisamente en ese nivel de energía, que en este caso se representan con esferas de color rojo. Y ahí podemos ver que esos son los electrones de valencia. Ahora, ¿qué función tienen los electrones de valencia? Aquí va una breve explicación, porque todos los demás electrones siguen, como ustedes lo observan, girando alrededor, pero ahora de las capas que son más cerca del núcleo. A esas no se les llama capas de valencia. La capa de valencia es únicamente a la capa que está más externa, la última capa. Y ahora la función de los electrones de valencia. Los electrones de valencia son aquellos electrones que se encuentran girando en la capa de valencia y que tienen como función poder unirse y formar un enlace con otros electrones de otro átomo y formar un compuesto químico. Esa es la función de los electrones de valencia. Gracias a ellos se puede ceder esos electrones, se pueden compartir, y de esa forma, por medio de los enlaces químicos con otros átomos, se forman los compuestos químicos. Bien, espero que haya quedado claro qué es la capa de valencia y dónde la localizamos. Recuerden que es la capa más externa, la última, y que también no se les olvide los electrones de valencia. Son aquellos que se encuentran girando en la última capa que tiene un átomo. ¿Cuál es su función? Unirse con otros electrones o compartirse, formar un enlace químico y formar un compuesto químico. Es un tema que vimos sencillo, esperando que les haya servido esta información para sus trabajos.
En el próximo video daremos una explicación del modelo de Lewis y de lo que son los enlaces químicos. Todas las bendiciones del mundo y que Dios nos siga cuidando. Nos vemos en el próximo video. Gracias.